pensamos en la necesidad de que ustedes pudieran resolver dudas con las fórmulas que aparentemente son las fórmulas más básicas. Y esas fórmulas vienen presentadas en el formulario del EGEL. Déjenme mostrarles en dónde aparecen. Aparecen en un apartado que dice fórmulas básicas, que es este. Y la realidad es que, pues muchas de ellas las viste en tu formación previa a la formación profesional. Difícilmente creo que cuando llevaste las materias de cálculo o álgebra, te explicaron, o sea, igual te explicaron a resolver problemas relacionados con esto. Sin embargo, el comentario general es que en muy pocas ocasiones les explican esto en ingeniería industrial, cómo se aplicaría. A mí la parte que me llamó la atención y por la cual surgió la inquietud de hacer esta sesión es que aparecen en el formulario del examen de titulación EGEL para ingeniería industrial. El razonamiento que yo hago es que existe la posibilidad de que estas funciones se apliquen en algún problema real de tipo ingenieril orientado a ingeniería industrial. ¿De acuerdo? Hace mención, por ejemplo, de la ecuación cuadrática, hace mención de logaritmos. ¿Se acuerdan de los logaritmos? De que los hayan visto en alguna ocasión. Sí, Aquí pero no, vienen. no recuerdo por qué, bueno, más bien no es que no recuerde, no se me ¿Para, hace para dónde qué se eran? utilizaría. Ándale. Viene, por ejemplo, el teorema del binomio de Newton, la expansión de Taylor para el valor de la base exponencial, el área de la circunferencia, bueno, el área del círculo, perdón, el teorema de Pitágoras, el teorema binomial, ley de senos, ley de cosenos, entre otras más fórmulas, que en estas son en las que nos vamos a enfocar en esta sesión especial. ¿Ok? Algunas de ellas no las voy a revisar porque en los materiales adicionales que les pasé, por ejemplo, en la lista de reproducción, vienen, caso concreto, cómo calcular un rango. Para calcular un rango, yo les envié una lista de reproducción y que está disponible en el canal de YouTube. Les envié una lista de reproducción del área de control estadístico de la calidad y ahí se explica la carta de los rangos. Y ahí vemos que el rango de un grupo de valores, pues no es otra cosa más que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Cómo calcular la media de los rangos? Bueno, también lo explicamos ahí, perdón, en la carta de rangos precisamente, donde si tú tienes varias muestras de un tamaño determinado, de un tamaño n, por ejemplo, tú calculas el rango a cada una de ellas, calculas el promedio de todos los rangos y ese es el rango medio o la media de los rangos. Lo mismo ocurre o la misma lógica es con la media de las medias. Por ejemplo, la media de las medias es la línea de referencia de la carta X. Ya tienen ustedes la lista de reproducción y en esa lista viene la explicación detallada de la carta X. Bueno, lo combino con la carta XR y en la carta X yo tomo, por ejemplo, una muestra de tamaño n, le calculo la media y luego calculo la media de todas las medias y ese valor es el que aparece como la línea de referencia. Bueno, esa media de las medias es esta. Por lo tanto, esa la voy a omitir aquí porque no tendría mucho caso revisarla nuevamente cuando ya tienen un video preparado del tema, ¿no? Esta es una media ordinaria, es para calcular el valor promedio o la media. Por ejemplo, es la desviación estándar para una distribución de medias o la que se conoce como una distribución estándar muestral. Esta aparece también dentro de la lista de reproducción de las cartas de control. ¿Ok? Las que me llaman mucho la atención son el resto. Ahorita vamos a hacer una explicación en 3 problemas que preparé para que vean cómo se utilizan los diferentes problemas que aparecen, las diferentes fórmulas en problemas que aparecen aquí. Eh, una más que voy a omitir es el teorema binomial. De les acabo de enviar un video. En ese video hacemos la explicación de cómo calcular la probabilidad de aceptación de un lote utilizando la curva característica de operación. ¿Ok? Ahí tiene una aplicación directa esa fórmula que estamos viendo aquí. ¿Ok? Esa calcula probabilidad de ocurrencia, probabilidad, en este caso, aplicado a control estadístico de calidad, probabilidad de aceptación de un lote. ¿Ok?
Y voy a enfocarme en el resto de las fórmulas que aparecen aquí que pudieran tener alguna aplicación interesante en problemas de ingeniería industrial. Y ahí es donde entramos con la presentación. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos problemas donde pudiéramos o se pudiera dar el caso de aplicar esas fórmulas. Ahí tengo el primero. ¿Ok? El problema más o menos plantea el siguiente escenario. Me dice que las ganancias de una determinada empresa están dadas por una función. La función que aparece aquí es una f de x igual a menos 2x cuadrada más 5x más 12. En esa expresión me dice que x es el precio por unidad de producto dado en dólares. Puede estar en cualquier moneda. Y f de x representa la ganancia generada para ese producto, expresada en miles de dólares. ¿Ok? Con esta información me pide dos interrogantes. La primera es, ¿a qué precio del producto la compañía no obtiene ganancias? Y la segunda me pregunta cuál es el precio de cada unidad de producto para que la compañía pueda obtener la ganancia máxima. ¿Cómo lo resolverían? Se supone que en la primera, digo sin pensar en fórmulas, nada más en la pura lógica, es que el menos 2x cuadrada y el más 5x tendría que dar menos 12, ¿no? Para que 12 más menos 12 más 12 sea 0. Esa es es un buen comienzo. Aquí la idea es que la función que describe las ganancias de esta empresa es una función cuadrática que implica en las funciones cuadráticas nosotros tenemos la presencia de la variable x elevada al cuadrado, la cual indica que hay dos valores posibles de x que van a satisfacer una condición dada. Si ustedes, por ejemplo, hacen lo que planteaba Máximo, de despejar la variable, perdón, de enviarle el 12 para el otro lado, pues te quedaría menos 12 igual a menos 2x cuadrada más 5x, que no nos llevaría a un camino muy claro porque pues yo seguiría teniendo la presencia de la x cuadrada. Ahora, hay que hacer un énfasis bien interesante en la estructura de la función. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Nada más permítanme cerrar. Ahí está. Vamos a hacer un énfasis muy marcado. No sé si ya lo copiaron o si le puedan tomar impresión de pantalla para que vean para dónde vamos en este sentido. ¿Listos? Ok, vamos a dejar de compartir y me voy a ir al escritorio para mostrar cómo resolveríamos este problema. Ahí estamos ya. El problema plantea el hecho de que la función f de x es igual a menos 2x cuadrada más 5x más 12. F de x es la ganancia. X es el precio. ¿De acuerdo? Y el inciso A, o la primera pregunta, me dice a qué precio del producto la compañía no tiene ganancias. F de X representa las ganancias. Técnicamente lo que me está pidiendo entonces es que yo encuentre los valores propios para el precio del producto por unidad, donde la ganancia va a ser 0. ¿Sí se entiende el por qué? Sí.
La pregunta dice, ¿a qué precio del producto la compañía no obtiene ganancias? Y como f de x representa la ganancia, pues yo hago que f de x sea 0 para que la empresa no tenga ganancias y con base en eso conocer el costo del producto donde esto ocurre. ¿Por qué me interesa saber? Para evitarlo. Y cuando esta ecuación se iguala a 0, aquí es donde entra la fórmula general que aparece en su formulario. Hay que salir una fracción entre 1 y 2. Aquí la gran ventaja que tenemos con base en esa problemática es que como estamos hablando de dinero, la fracción pues pudiera representar, como estamos hablando de dólares, pudiera representar la fracción de dólares. Es decir, no tendría mayor problema. Aquí es donde aplicamos esta, miren, la solución de la ecuación cuadrática. Y esta la venimos recordando desde secundaria. Y en este problema que aparece aquí, pues ya le encontramos una aplicación de verdad. Y ojo, me puse a buscar en libros de texto, sobre todo en libros de matemáticas, ¿dónde pudiéramos aplicar esto? Y esto es perfectamente aplicable en ingeniería industrial. Estamos hablando de optimización. Es un problema sencillo de optimización. Si yo aplico la fórmula general, aquí le voy a poner inciso A o problema número 1. Si yo aplico la fórmula general, recordándola era x igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 veces el valor de a por el valor de c. Y esto va dividido entre 2 veces el valor de a. ¿Ok? Recordando las estructuras de las ecuaciones cuadráticas, cuando nosotros logramos igualar la ecuación cuadrática a 0, pues encontramos que el valor del coeficiente que acompaña a la x cuadrada representa el coeficiente a. El valor del coeficiente que acompaña al término lineal es b y el elemento independiente pues es c. Y ya con eso puedo sustituir directamente esos valores dentro de la fórmula general y obtener lo siguiente. Si yo reemplazo valores voy a obtener menos b que vale 5 más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, es decir, 5 elevado al cuadrado. Eso menos 4 veces el valor de a, que es menos 2, por el valor de c, que es 12. ¿De acuerdo? Y eso va dividido entre 2 veces el valor de a. El valor de a es menos 2. Haciendo el desarrollo, ¿qué me queda? Aquí es donde nos tenemos que poner bien rapiditos para mover las manos y resolver operaciones. 5 elevado al cuadrado es 25. O lo podemos meter directo en la calculadora, también es válido. Menos por menos es más, aquí va a haber una suma. 4 por 2 son 8, 8 por 12 son 96. Y eso va dividido entre menos 4. $25 más 96 son 121. La raíz cuadrada de eso es 11. Y los dos valores de x que estamos buscando, uno de ellos lo voy a obtener con el signo positivo, otro con el signo negativo. La verdad es que no importa el orden, como van a ser dos valores diferentes, no importa el orden en el que los obtengas. Repito, la raíz de 121 es 11 y aquí tendríamos menos 5 más 11 entre menos 4 y el segundo valor sería
menos 5 menos 11 entre menos 4. Once menos 5 son 6. Dividido entre menos 4 sería menos 1.5. Y menos 5 y menos 11 son menos 16. Dividido entre menos 4 son 4. Los dos valores de x que estamos buscando, uno de ellos es x igual a menos 1.5 dólares y x2 es igual a 4 dólares. Ahora, es interesante el análisis de la pregunta del problema que planteaba. ¿A qué precio del producto la compañía no obtiene ganancias? Bueno, menos 1.5 significa que me lo van a regalar. Entonces, pues no. La respuesta correcta para ese inciso sería, si el precio del producto es de 4 dólares, la empresa no obtiene ganancias. ¿Se entendió? Sí. Sí. Resulta interesante que yo puedo llegar a la solución de este problema por otra vía, dependiendo, aquí es donde entran todo lo que te decía tu profe de prepa y hay que aprender a factorizar y bien enfadosos somos los profes de matemáticas. El problema es que a veces nunca, bueno, a veces no te decimos para qué lo vas a usar y aquí tiene una aplicación muy buena. Veamos cómo se aplicaría. Bueno, si en esta ecuación, por ejemplo, yo hago menos 2x cuadrado más 5x más 12 igual a 0, y esta la factorizo, va a ocurrir lo siguiente. Primero voy a provocar que este sea positivo. Voy a mostrar una forma de solución rápida y haciendo que este sea positivo sería factorizando por menos y pasando el menos del otro lado. Es decir, todo va a cambiar de signo. Si yo deseo factorizar esto, la factorización de una expresión como esta se puede hacer en 3 pasos. Si gustan, el enlace se los voy a poner en la descripción del video para que puedan ver la explicación de cómo funciona de forma muy detallada este método de factorización. Sin embargo, consiste en 3 pasos bien sencillos. El primero es multiplicar por el coeficiente del término cuadrático, toda la expresión. Al multiplicar por 2 toda la expresión, este me va a quedar 4x cuadrado. Este va a quedarme 2 por menos 5x. Como parte del método no lo desarrollo, simplemente lo indico que lo voy a multiplicar. Y este sería igual a menos 24. Si este método no se acuerdan, este te permite llegar a la solución sin mayor complicación. Si yo hago esto, por ejemplo, el segundo paso sería factorizar. Necesito calcular la raíz cuadrada del término cuadrático. Raíz cuadrada de 4 es 2. Raíz cuadrada de x cuadrada es x. Y lo voy a colocar en ambos lados. Y necesito encontrar dos números que multiplicados entre sí me den menos 24 y sumados me den menos 5. Como la multiplicación es negativa, ambos términos, van a tener signos diferentes. Y como la suma me tiene que dar negativa, el más grande debe ser negativo. Los valores que estoy buscando son 8 y 3.
Para terminar, necesito quitar la afectación inicial. Como multipliqué por 2, la quiero dividir entre 2. Con que uno de los dos binomios se pueda dividir entre 2, ya la hice. Este no se puede. 2 entre 2 es entero y 3 entre 2 no es entero. Este no lo puedo dividir. Pero estos dos sí. Y al dividir 2x entre 2, perdón, me va a dar x. Y menos 8 entre 2 me va a dar menos 4. Igualando cada uno de estos a 0. Me va a permitir llegar a los dos valores que llegué a través de la fórmula general. Haciendo el despeje, el 3 que suma se va restando, el 2 que divide se va, perdón, el 2 que multiplica se va dividiendo y va a quedarme x igual a menos 3 medios, que es menos 1.5. Y el 4 que resta se va sumando. Me va a quedar x igual a 4. Y voy a llegar exactamente al mismo resultado por otra vía diferente. Esto es muy rápido si lo haces factorizando. Pero para hacerlo así, hay que tener buenas bases de álgebra. ¿Ok? Yo sé que en un momento dado cada uno de ustedes cuando cursó las materias de cálculo pudo haber traído buenas bases de álgebra, pero como nunca lo volviste a usar, pues por ahí se pudo haber empolvado, ¿no? Si no recuerdan cómo factorizar, a través de la fórmula general llegas al resultado. Esto es el primero de los incisos. Si el producto vale $4, si el precio del producto es $4, la compañía no obtiene ganancias. ¿Ok? ¿Qué me pide el inciso B? Las ganancias máximas. El inciso B me pide la ganancia máxima. El inciso B, para la misma función, me pide la ganancia máxima. La función es f de x igual a menos 2x cuadrado más 5x más 12. Y me pide que este sea el número más grande. Ahora, una forma de poder identificar cuál va a ser el número más grande es poniendo en contexto qué tipo de función tienes aquí. ¿Qué tipo de función es esta? Es una Cuadrática. Es una función cuadrática. ¿Qué tipo de gráfica describe? U hacia abajo. Una U para arriba o para abajo, ¿no? Una U contenta o una U triste. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿esta función en particular qué tipo de U tiene? ¿Feliz o triste? Triste, ¿Cómo sabes que es triste? porque lo veo en tus ojos. No es Lo cierto, podemos ver en los ojos, ¿no? según yo por el negativo del x cuadrada, pero no Es sé. correcto. ¿Sí? Tú, por Genial. ejemplo, si tú tienes un negativo aquí, el tipo de gráfica que va a describir es una gráfica parabólica de esta forma. Si este fuese positivo, la gráfica sería en forma de U. Es lo que yo iba a decir ahorita, que el valor máximo va a estar en la punta de la U, pero no sé Precisamente, cómo precisamente pasar. para allá vamos. Esa era parte de la solución. Y para encontrar ese valor máximo, a mí se me ocurren tres formas. Tres. La primera, tabular. Es decir, empezar a asignarle valores a la X. X igual a 0, X igual a 1, X igual a 2, igual a menos 1, igual a menos 2. Y sería el cuento nunca acabar. Y en el Excel, tú no tienes tiempo de hacer eso. ¿Ok? La segunda sería encontrar el vértice de la función. Y el valor X del vértice es una fórmula que no viene en el formulario. El valor X para las coordenadas del vértice
se obtiene por una función muy sencilla, haciendo menos B dividido entre 2 veces el valor de A. Y ya sabemos cuánto vale A y cuánto vale B, ¿sí o no? En el problema A vale menos 2 y B vale 5. Si yo sustituyo directamente esos valores aquí, ¿cuánto me daría? Sería menos 5 dividido entre 2 veces el valor de A, que es menos 2. Menos 5 entre menos 4 me daría el precio donde se obtiene la ganancia máxima. Menos 5 entre menos 4 es igual a 1.25. Si el producto es vendido en 1.25 dólares, la empresa obtiene la ganancia máxima. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? Pues comentario está más fácil de lo que pensé, no sé. Sí. Sí, de hecho. Ahora, solo curiosidad, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes recordaban esta fórmula? Jamás. Esto es de matemáticas de preparatoria. Si ustedes desean ver cómo se comporta una función de este tipo en vivo y a todo color, pues lo que haríamos sería lo siguiente. Les voy a compartir así rápidamente lo que nosotros podemos ver. ¿Dónde estás? Aquí está Safari. Perfecto. Me voy a ir a GeoGebra. Y en la forma gráfica de la calculadora, lo que voy a hacer es introducir la función que acabamos de ver. Le voy a decir y igual a menos 2x cuadrado más 5x más 12. Y ocurre eso. Aquí están los dos puntos calculados. Ese punto que estoy señalando ahí es el de x igual ¿a cuánto es Menos igual? un medio. 1.5. A 1. Menos 1.5. A menos 1.5. ¿Y aquí? 4. Es x igual a 4. Se supone que y representa, perdón, en este caso es f de x, pero sería el eje de las y, representa la ganancia. Y en esta línea, la ganancia es 0. X representa el precio del producto. Y acá arriba está la ganancia máxima, mira. ¿Por qué se presenta esto? ¿Cómo es posible que yo obtenga más ganancia vendiendo el producto a 1.25 que vendiéndolo a 4? En sí, no sé, pero ahí en la fórmula hay un menos 2x cuadrada. Te lo voy a O sea, poner bien fácil. Te lo voy a poner bien fácil. A ver, imagínate que vamos a ir al cine. ¿Sale? La entrada vale 40 pesos. Levante la mano, ¿quién va? no nos abandonen, vamos todos. Ok, la entrada no vale 40, vale 20. ¿Quién va? Existe la posibilidad de que si la entrada vale 20 pesos, más de ustedes levanten la mano. Ah, bueno, así sí voy. ¿Y si vale 40? No, ahí ya está más carita. Más de alguno dijera, no, sí, yo sí voy.
Vale 100 pesos. ¿Quién va? Vale 200. No va nadie. Y el cine tiene que seguir operando. Tiene que seguir pagando empleados, pagando luz, pagando servicios. O sea, no necesariamente por vender el producto más caro vas a obtener más ganancias. Sí, es lo que, bueno, no sé si se refería a lo mismo, Ujú. el segundo maestro, pero que nos comentaba algo así. Bueno, solo lo tiró como comentario por ahí. Sí, exacto. Entonces, si tú lo ves de una forma medio visceral, puedes pensar, ah, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que vendiéndolo a 4 obtenga menos ganancia o no obtenga ganancias que vendiéndolo a 1.25? Bueno, ahí tienes una explicación rápida. Solo por curiosidad, eh, más de alguno me dijo que esto no se acordaban. Solo por curiosidad, a ver quiénes se acuerdan. Ah, ¿cuál es la derivada de esta expresión? ¿Cuál es la derivada de menos 2x cuadrado? No me acuerdo, 4x. Menos 4x, perfecto. Ah, ves, sí me acuerdo. Excelente. Más, ¿cuánto es la derivada de 5x? 5. Perfecto. ¿Y cuánto es la derivada de 12? Zero. 0. Ah, excelente. Bueno, hay una teoría que es la teoría de los máximos y los mínimos en aplicaciones de derivadas que me dice que si yo igualo a 0 la derivada de la función, voy a poder obtener un valor crítico. En este caso, si yo despejo la x, el 5 que suma se va restando, el menos 4 que multiplica se va dividiendo, y menos 5 entre menos 4 me da 1.25. Es un extremo de la función. En este caso, es un valor máximo. Sí, sí, sí me acuerdo. Si no te acuerdas de la fórmula para calcular la coordenada x del vértice, paradójicamente, más de alguno de ustedes se acuerda cómo derivar una función algebraica básica. Bueno, si tú igualas a 0 la derivada de la función y obtienes el valor de x, vas a obtener los puntos críticos. Y en este caso, el punto crítico es un máximo por la forma parabólica que ya veían ustedes. Curiosamente, el problema lo vas a resolver de forma más sencilla derivando que acordándote de esta forma. Qué cosas, ¿no? Maldita sea, así se usaban las derivadas. Sí, se usaban. Hasta en física se usan. Sí, aunque en física ya nos metemos en cuestiones un poquito más técnicas. Siempre ha sido la interrogante cómo pueden utilizar los ingenieros industriales el cálculo. A más de alguno le parece hasta enfadoso ver la materia de cálculo. ¿En qué voy a aplicar todo esto? Ya le encuentran un poquito más de sentido a las matemáticas cuando entran a álgebra lineal, cuando ven sistemas de ecuaciones, cuando ven que la optimización de un sistema se puede resolver a través de ecuaciones lineales o a través de álgebra lineal, particularmente hablando, ¿no? Vamos a resolver un segundo problema. Resulta que en el formulario tú traes 3 fórmulas relacionadas con teoría de triángulos. Y nos estuvimos debatiendo, bueno, ¿dónde se aplica esa mugre? Aquí están, miren. El teorema de Pitágoras, la ley de senos y la ley de cosenos. Teoría de triángulos. ¿Dónde aplicamos eso? En Bueno, ángulos. de acuerdo, pero resulta molesto no encontrarle una aplicación real para nuestra carrera, que en este caso es ingeniería industrial. Bueno, ¿qué tal en ergonomía? ¿Por qué creen que las posturas cuando estás sentado, los ángulos a los que tienes flexionados las piernas, por qué creen que los ángulos que están definidos así tienen esas amplitudes?
¿Por qué hay que sentarse con un ángulo de 90 grados? ¿Por qué las piernas no pueden estar volando? ¿Por qué la inclinación de la espalda cuando estás en el respaldo es la que está definida por la silla? ¿Por qué la silla está diseñada como está diseñada? Metiéndonos a estudiar un poquito este tema, encontramos, por ejemplo, que las mujeres embarazadas deben de tener, dependiendo el tiempo de gestación, deben de tener una inclinación de su espalda. Si tienen 3 meses, si tienen 4, si tienen 5, si tienen X cantidad de tiempo de gestación, deben de tener una determinada inclinación de la espalda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esa persona tiene algún tipo de afectación de la vista? ¿A qué distancia le va a quedar el monitor? ¿O a qué distancia le va a quedar la televisión o la computadora? Mi posición de los brazos. Platicando con un profesor especialista en el área de ergonomía, me dice que la posición en la que yo estoy sentado en este momento en mi escritorio es una posición incorrecta. ¿Por qué? Porque los brazos deben de reposar justo sobre el escritorio para evitar cansancio. Bueno, la teoría de triángulos que aparece en tu formulario tiene aplicaciones en ergonomía. Aquí tienes un problema, mira. Esto lo saqué de una página de internet donde aparecen las posturas correctas, las posturas antropomórficas que le llaman, de un individuo haciendo una determinada actividad. Esta persona que aparece en la imagen está haciendo una labor de limpieza, está aspirando. ¿Ok? Y el problema me pide algunos valores numéricos relacionados con la actividad que ella está haciendo. ¿Ok? Por ejemplo, me pregunta, dada la información que aparece ahí, me pregunta cuál es la longitud que debe tener el dispositivo, o que en este caso tiene el dispositivo. Me pregunta también el ángulo de inclinación del dispositivo de limpieza con respecto al suelo. ¿Cómo calcula la longitud del dispositivo? ¿No puede ser con el teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras. Ayúdenme. ¿Cuánto me daría, en este caso, la longitud correcta para el dispositivo? Me moví de pantalla en la pantalla principal. Si ustedes lo quieren hacer el anclaje para que vean qué es lo que voy a plantear. El teorema de Pitágoras está planteando la relación de a cuadrada igual a, a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. A cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. No me dice qué letra es cuál. Asumimos que la C representa la hipotenusa, A y B representan a los dos catetos. Uno de los catetos es de la longitud de la pierna de la persona. El otro cateto es la distancia que hay desde el pie hasta la punta del dispositivo de limpieza. Y me pide calcular qué longitud debe tener el dispositivo para que la persona mantenga esa posición erguida en su operación de limpieza. Bueno, voy a hacer una relación rápida y el cálculo lo voy a hacer en centímetros. 45, 145, perdón, más 35 elevado al cuadrado, y esto va a ser c cuadrado. Tenemos la gran ventaja que podemos utilizar la calculadora científica.
Y al introducir los valores, tenemos, como este lo voy a despejar, este cuadrado se va a ir como raíz del otro lado. Es más, de una vez lo voy a pasar. Y voy a obtener que la raíz cuadrada de 145 al cuadrado más 35 al cuadrado es igual a 149.16 centímetros. ¿Se entendió? Sí. Estoy recordando porque esto en teoría, a pesar de no haberlo estudiado, pues es del dominio común porque lo vemos desde secundaria. Solo que aquí, pues no habíamos encontrado, no habíamos recordado qué tipo de problemas o en qué tipo de problemas podía tener aplicación. Para el inciso que me hace falta, me pregunta el ángulo entre el dispositivo de limpieza con respecto al suelo. La figura que yo tengo se parece a esta. Este vale 145. Este vale 35. El valor de este no lo conozco. Y acabo de calcular la longitud del dispositivo que en el caso del problema representa la hipotenusa, que fue 149.16. Formas de encontrar este ángulo, pues hay varias de hecho. Con toda la información del triángulo que se forma entre la pantorrilla de la muchacha o entre la pantorrilla de la persona, la distancia que hay desde el pie hasta el extremo del dispositivo y la longitud del dispositivo, pues se pueden utilizar muchas teorías. La gran ventaja es que aplican tanto las funciones trigonométricas como las dos que vienen ahí, que es la ley de senos y la ley de cosenos. ¿Ok? Para el cálculo de este ángulo, quienes no recuerden cómo se calcula utilizando funciones trigonométricas, este ángulo lo puedo calcular utilizando la ley de cosenos. Una gran ventaja que tienen los triángulos rectángulos es que les aplican tanto las funciones trigonométricas como las leyes de senos y cosenos, las cuales están diseñadas, si más de alguno de ustedes lo puede recordar, para triángulos oblicuos, triángulos que no son rectángulos. ¿Ok? Y en este caso, por ejemplo, la ley de cosenos me permite calcular la longitud de un lado. En este caso sería, por ejemplo, el lado A, que sería este. El lado A elevado al cuadrado va a ser igual al lado B elevado al cuadrado más el lado C elevado al cuadrado menos 2 veces el lado B por el lado C multiplicado por el coseno del ángulo. Hay algo bien importante que necesito mencionarles. El formulario del EGEL trae un error en esta parte. Aquí aparece como seno del ángulo. Ese es un error. No es seno del ángulo. Es coseno del ángulo. Precisamente por eso se llama ley de cosenos. Aquí debe aparecer coseno del ángulo. ¿Ok?
haciendo el cálculo correspondiente para la problemática que tengo planteada, ¿cómo me quedaría? Sustituyendo los valores. Si yo les doy nombre a los lados con base en los ángulos, y este es el ángulo A minúscula, el lado que se encuentra enfrente va a ser el lado A. Y los otros dos, como no tienen nombre de los ángulos, les puedo llamar como yo quiera. Este va a ser el lado B y este va a ser el lado C. ¿Ok? Y para hacer el cálculo, hago lo siguiente. Los datos de los tres lados ya los tengo. Voy a hacer 35 al cuadrado igual a 145 al cuadrado más 149.16 al cuadrado menos 2 veces 145 por 149.16 por el coseno del ángulo. ¿A quién voy a despejar? Necesito conocer el ángulo A. Todo lo que le esté estorbando al ángulo A, lo voy a pasar del otro lado. 145 al cuadrado que está sumando, lo mando restando. 149.16 al cuadrado que está sumando, lo mando restando. Y menos 2 por 145 por 149.16, que están multiplicando a coseno, los voy a mandar dividiendo. ¿Cómo me quedaría la relación? Me va a quedar 35 al cuadrado que está ahí. 145 al cuadrado que está sumando se viene restando. $149.16 al cuadrado que está sumando también pasa restando del otro lado. Y este valor, menos 2 por 145 por 149, que multiplica a coseno del ángulo, se va a ir dividiendo. Si ustedes desean hacer la operación por partes, la pueden hacer. Del lado derecho va a quedar coseno de A. Veamos. ¿Cómo la planteo? Voy a utilizar el formato de división que trae la calculadora. Y me va a quedar 35 al cuadrado menos 145 al cuadrado menos 149.16 al cuadrado. Y eso va a ir dividido entre menos 2, que multiplica a 145, y eso multiplica a 149.16. ¿Cuánto me da la relación? Me da positiva. Va a ser 0.9721 aproximadamente. Lo voy a dejar en la memoria para no perder decimales. Y esto va a ser igual a el coseno del ángulo. Sin embargo, yo no quiero saber cuánto vale el coseno del ángulo. Me interesa saber cuánto vale el ángulo. El coseno, ¿cómo lo paso del otro lado? Lo paso como coseno a la menos 1. Y a este valor que aparece en la calculadora, le voy a decir shift coseno, es decir, coseno inverso o arco coseno de la respuesta obtenida. El ángulo que yo estoy buscando es de
13.57 grados. ¿Se entendió? Sí. El ángulo que debe haber entre el piso y el dispositivo de limpieza para que la persona obtenga la mejor postura es de 13.57 grados. Profe, una duda. Dígame, Es que lo hago en la calculadora y no me salió 13, me salió 15. ¿en qué unidades lo tienes? ¿Qué letra aparece acá arriba? Ay. Me sale reg. Ok. Si tú tienes, tienes la G. Lo que pasa es que las unidades de las calculadoras o las unidades que traen las calculadoras son 3. Por ejemplo, en unidad angular traen grados, radianes y gradianes. La D de dedo son grados, grados sexagesimales. La R significa radianes y la G significa gradianes o grados centesimales. Si tú tienes la letra G, no está calculando correctamente la función trigonométrica, porque lo estás calculando en gradianes y no en grados. ¿Qué es lo que hay que hacer? En la tecla que dice menú o modo, dale clic ahí. No sé qué modelo de calculadora tengas. En la mía, por ejemplo, sale con el Shift menú y en la opción número 2 dice unidad angular. Si doy clic ahí, me da las opciones. Como yo necesito la número 1, le doy clic en la 1 y ya me va a aparecer la letra D arriba. Profe, Mándigo. este no se resuelve también con el Coca-Cola High. Exacto. De hecho, si ustedes observan la función tangente del ángulo, en este caso tangente de A, ¿se acuerdan cómo se obtenía la tangente? La tangente era cateto opuesto entre la hipotenusa, entre cateto adyacente, ¿cierto? Sí. Si yo hago 35 entre 145 y a ese valor le calculo la tangente inversa, pues me va a dar los mismos 13.57 grados. Por eso hacía el comentario ahorita que la fórmula que viene colocada en el formulario de Legel está incorrecta porque aparece como seno. Si tú lo calculas con seno, pues no tiene nada que ver el ángulo que te va a dar. ¿Ok? De hecho, lo tendrías que calcular literalmente con cualquier función. Si yo, por ejemplo, calculo 35 al cuadrado más 145 al cuadrado y a ese valor le calculo la raíz, este es el valor de la hipotenusa completo. Lo voy a memorizar. Lo voy a poner en A. Ahí está en A. ¿Ok? Este valor es la hipotenusa. Este valor es el cateto opuesto. Si yo divido 35 entre A, hice cateto opuesto entre hipotenusa. Y eso es el seno. Si yo a este valor le calculo el seno inverso, pues voy a obtener los mismos 13.57. Este es el cateto adyacente. 145 entre el valor de A, que es la hipotenusa, es cateto adyacente entre hipotenusa. Eso es el coseno del ángulo. Si yo a este valor le calculo coseno inverso,
me va a seguir dando los mismos 13.57. Por donde yo lo busque el valor, me va a dar. La ley de senos, por ejemplo, la ley de senos que marca en tu formulario, me dice que el lado A dividido entre el seno de A es igual al lado B entre el seno de B, igual al lado C entre el seno de C. Si yo, por ejemplo, lo hago con C, que es seno de C, tendría lo siguiente. Este es un ángulo recto. ¿Cuánto vale? 90 grados. No ocupo ni calcularlo, ya sé cuánto vale. Si a esta relación, que es la ley de senos, que es otra relación que trae tu formulario, le sustituyo los valores, ¿qué tendrías? Tendría 35 entre el seno de A, que no lo conozco, y esto igual al lado C, que vale 149.16 entre el seno de 90, me permitiría calcular el ángulo A por otra vía adicional, una quinta vía. Ya lo calculé por la ley de cosenos. Lo hice con seno, coseno y tangente. Y ahora lo puedo hacer con ley de senos. Para calcular este valor, ¿qué hago? Producto cruzado. Y luego lo divido entre este. Y tendría 35, lo voy a meter a la fracción, 35 por seno de 90 dividido entre lo que está en la memoria A, que es el 149.16. ¿Cuánto me da? Me da 0.2346. Ese es el seno de A. Para calcular el valor de A, ¿qué le digo? Arcoseno de la respuesta. Y otra vez tengo los 13.57. Es decir, por la vía que yo lo busque, lo voy a encontrar. Por ley de senos, por ley de cosenos, por trigonometría, por funciones trigonométricas básicas, por donde yo lo busque, lo voy a encontrar. ¿Qué tal? El formulario, perdón, también plantea el uso de logaritmos. Y con eso vamos a cerrar la sesión, con los logaritmos. Nuevamente, mira, otro problema relacionado con modelos de consumo, en este caso con gastos de publicidad de una compañía. La información histórica que tú vas recopilando a lo largo del tiempo, ya sea de gastos, de inversiones, de precios, de lo que tú quieras, te permite la posibilidad de generar modelos matemáticos para poder predecir comportamientos futuros o para poder entender cómo se comportan los datos mencionados, en este caso los datos históricos. En el ejemplo aparece lo siguiente. Los gastos de publicidad de una compañía de representaciones se determinan con la ecuación que aparece en pantalla. X representa el número de artículos vendidos. G representa los gastos en publicidad. La pregunta es si la compañía desea vender 2,000 artículos, ¿cuánto deberá ser el gasto en publicidad para lograrlo? Dentro del formulario te aparecen las funciones de tipo logarítmico. Voy a hacer un recordatorio muy rápido. Vamos a ver de qué tanto se acuerdan en ese sentido. La pregunta es, para empezar, ¿qué es un logaritmo? ¿Alguien que se anime?
Bueno, recordamos, un logaritmo no es otra cosa más que una operación matemática. No entra dentro de las operaciones matemáticas básicas. Sin embargo, al final del día es una operación matemática. Cuando a mí me piden encontrar cuánto vale un logaritmo, me están haciendo una pregunta específica. La idea es que yo necesito saber qué me están preguntando. Es decir, si a mí, por ejemplo, me piden calcular un logaritmo y me dicen, calcula el logaritmo base 2 de 4. ¿Qué me están preguntando? El logaritmo, repito, es una operación matemática. Como operación matemática, tiene elementos que conforman dicha operación. Sabemos, por ejemplo, que en la suma, si yo estoy sumando dos elementos, digamos, un 4 más 3 igual a 7, los elementos de la suma tienen nombre o los puedo identificar. Sé que el 7 se llama suma y que el 4 y el 3 se llaman sumandos. Lo mismo ocurre con la resta, con la multiplicación, con la división y con el resto de las operaciones matemáticas. El caso del logaritmo no es diferente, también tiene elementos. Este se llama base. Este se llama argumento. Y este de aquí, que no lo conozco, se llama exponente. Básicamente, cuando a ti te piden encontrar el logaritmo para un número, te están pidiendo o te están preguntando, ¿a qué exponente debo elevar la base para que el resultado sea el resultado del argumento o el resultado dado? Poniendo en contexto, me están preguntando, ¿a qué exponente debo elevar el 2 para que el resultado sea 4? Es pregunta para todos. ¿A qué exponente debo elevar el 2 para que el resultado sea 4? 2. Lo debo elevar a la 2. Y sin hacer uso de la calculadora, ya le calculé el logaritmo base 2 a 4. Puedo utilizar la calculadora y decir, ¿cuánto es el logaritmo base 2 de 4? Y en efecto, el valor es 2. Eso era lo que yo quería calcular. Si me preguntan, por ejemplo, el logaritmo de 10. Cuando a mí me piden una operación de este tipo, logaritmo de 10, se asume una base. La base que se asume cuando ocurre esto es una base conocida como base vulgar o la base 10. Cuando no aparece, se asume que hay una base 10 aquí. Técnicamente me están preguntando, ¿cuánto vale el logaritmo? Base 10 de 10. ¿Cuál sería la respuesta? No sé, pero me suena a 1. Es correcto, la respuesta es 1. Veamos. Logaritmo base 10 de 10. Es 1. Inténtalo en tu calculadora. Profe. Ay, no, como enfado con la calco, pero en la mía no viene para ponerle así como la de usted, nomás viene el logaritmo. Ah, precisamente. No le pongas la base. Dile, logaritmo de 10. A ver cuánto es. Pero la de 2 es la que quise poner, o sea, quise ponerla, pues, pero no. No sé A ver, hija, prende tu cámara y proyéctame tu pantalla. Quiero ver lo que estás viendo. La calco quiere que le ponga. Sí. Y también a ti para saludarte. Ay, no, ando con un chongo. Yo no Ok, quiero. la calculadora entonces. Ay, permítame. ¿Se alcanza a ver ahí? Ah, déjala fija. En efecto, tú no tienes la opción de calcular ese tipo de logaritmos. Ah. Hay algunos, sí, es que tú puedes calcular logaritmos bases 10 y logaritmos naturales. Nada más. Sin embargo, Elizabeth, por eso estamos haciendo la explicación, porque yo sé que en algunas calculadoras no se puede.
Ahora, hay un detalle interesante. ¿Qué es un logaritmo natural? ¿Qué es el de la operación? Es el del problema. Un logaritmo natural también es un logaritmo que tiene su propia base. La base de un logaritmo natural es la base e. Es decir, un logaritmo natural y un logaritmo base e es lo mismo. Esto es importante que lo sepan, puesto que el problema que estamos planteando, de eso se trata, o de eso habla. Si la compañía desea vender 2,000 artículos, ¿cuánto deberá ser el gasto en publicidad para lograrlo? Bueno, ese problema tiene una solución relativamente sencilla, puesto que para el inciso A, yo tendría que sustituir directamente en X el valor dado. Veamos. En el inciso A, me pide que calcule cuánto debe ser el gasto en publicidad si la compañía desea vender 2,000 artículos. Sustituyo de manera directa. Hago 600 más 950 por el logaritmo natural de 2,000 artículos. Y la operación va casi directa. Hago 600 más 950 que multiplica al logaritmo natural de 2,000. Después de realizar el cálculo, encontramos que el gasto en publicidad debe ser de 7,820.86. Pueden ser dólares, miles de dólares, dependiendo en qué unidades venga dado el problema. El que se vuelve interesante es el inciso B, que te permite hacer uso de las propiedades de logaritmos. El problema dice cuántos juguetes se venderán si se destinan 10,000 pesos para gastos en publicidad. Tengo la misma ecuación, solo que ahora ya tengo valor para G, donde tendría que hacer 10,000 igual a 600 más 950 por el logaritmo natural de X. ¿Qué necesito hacer para saber cuántos juguetes se venderán? ¿O cuántos artículos se venderán, según sea el caso? Profe, ¿puede repetir el problema? El problema, ok, te lo voy a compartir en mi pantalla principal. Ok, gracias. Dejar solito al logaritmo natural de X, ¿no? Así es. ¿Sí lo pueden ver? No. Ok, permítanme. Lo dejo de compartir. Lo pongo en pantalla. Ahí está. Y en la cámara principal me voy a ir a lo que llevábamos hecho. Ahí le pueden tomar una impresión de pantalla y con eso es suficiente.
Y ya la ponen por el grupo que tenemos. Sí, gracias. Perfecto. Y como mencionaba Máximo, ¿cuál es el objetivo? Dejar solita la X. Es decir, despejarla. La puedo despejar mediante el uso de propiedades o con un despeje normal. El 600 que suma se va restando. Voy a hacer la operación de una buena vez. 10,000 menos 600 son 9,400. Ese ya se fue restando. Eso es igual a 950 por el logaritmo natural de X. El 950 que multiplica el logaritmo, ¿cómo lo mando? Lo mando Dividiendo. dividiendo. Y va a ser 9,400 dividido entre 950. Y esto es igual a el logaritmo natural de X. Ahora, ¿cómo despejo la X? ¿Cómo elimino el logaritmo natural? Como logaritmo natural de él. Más o menos. ¿Cuál es la operación inversa de un logaritmo natural? Euler. Logaritmo adobada. Las operaciones inversas de los logaritmos son Y las la menos bases. uno. ¿Perdón? No, nada. Las operaciones inversas de los logaritmos son las bases. Si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es la operación inversa del logaritmo base 2, su operación inversa es la base 2. ¿Ok? En este caso, la operación inversa del logaritmo natural, tal cual aparece en el formulario, es la base E. Si yo coloco base E y base E en ambos lados, logaritmo natural con la base E se va a poder eliminar. Y para encontrar el valor de X, lo que voy a hacer es calcular la base E de 9,400 entre 950. Veamos. ¿Cómo pasa eso en la calculadora? Van a ser 9,400 entre 950 es igual a 188 entre 19. Esta va a aparecer en ANS. Si yo le digo shift logaritmo natural, va a aparecer la base E. Y si yo le digo base E de ANS, me va a calcular la base E de esta división. Esto es igual a 19,825,75. ¿Sale en tu calculadora, Eli? ¿O quién es la que lo sale? 19,826 artículos. Apenas estoy buscando, tranquilos. Si no lo pueden hacer con el ANS, fácil. Le vamos a decir shift base E. Y en la base E vamos a abrir una división. ¿Qué va a aparecer en la división? 9,400 entre 950. 19,825,74. Básicamente es lo mismo. ¿Se entendió? Sí. Yo esto de los logaritmos me acuerdo más haberlo visto en estadística. No me acuerdo por qué, pero ahí. Logaritmos en estadística. Bueno, lo que tú recuerdas tal vez haber visto es una distribución de probabilidad logarítmica o una distribución de probabilidad exponencial, que son válidas. Creo que ahí los conocí. Sí. Las funciones logarítmicas y exponenciales, si no estoy equivocado, se revisan en bachillerato, por ahí del segundo año. Sin embargo, pues aquí está un recordatorio breve y rápido y conciso y preciso de las funciones que aparecen como fórmulas básicas en tu formulario de Legel. ¿Ok?
Hasta aquí, chicos. Dudas, preguntas, comentarios. Ya vamos a tener más presencia en redes para que nos visiten. Seguimos en el canal de YouTube y con el mismo usuario en diferentes redes. ¿Sale? Un gusto haberlos escuchado, a los que escuché, a los que vi, pues a Juan José es el único que vi. Cuídense mucho. Ahí está, mira, ahí está Máximo. Clarisa. Ahí está, mira. Un gusto haberlos visto, chicos. Cuídense mucho. Fátima. Ay, no, profe, no invente. Quédense con la foto tan... Ay, ¿qué pasa, profe? Fátima era de mis conces en la escuela, nomás que... ¿Era? Ok. Mande. Va que va. Eras de mis conces en la escuela, ya no estás en la escuela, ¿o sí? Pues no, pero no diga pues, ella, todavía soy. Ahí voy. Pero así de difícil era la mujer. Mucha suerte a todos. Que les No vaya suerte, muy bien. no suerte, éxito. Mucho éxito. Brillen. Éxito. Brillen, machín. Felicidades por tu sobrino. Ay, Yo te vi ahí en las redes. Cuídense mucho, chicos. que Un estén gusto bien. que hayan estado con nosotros. Échenle muchas ganas, prepárense. Y el mayor de los éxitos el viernes.